Me da mucho gusto saludar en esta ocasión al doctor Alejandro Macías, médico internista, infectólogo, excomisionado de influenza en México, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Macías, qué gusto, gracias por estar aquí en Código Libre. Hola, mucho gusto, gracias. También me da mucho gusto saludar a la doctora Laurian Jiménez. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología. Doctora, muchas gracias también. Sí, claro, un placer estar en el programa. Bueno, la primera pregunta que se está haciendo muchas personas, doctora, doctor, es ¿qué se requiere para que la vacuna que ya estaría en una fase 3, de la cual el gobierno de México presumió junto con el de Argentina y la Fundación Slim, podría resultar para noviembre, bueno, pueda funcionar finalmente para la población mexicana? Comienzo con usted, doctor. Sí, para que funcione se necesita que la vacuna se convierta en vacunación. Una cosa es tener la vacuna y otra cosa es tener la vacunación. Primero, necesita pasar el estudio de fase 3, o sea, que se comparen miles de personas contra miles de personas y ver que en efecto produzca anticuerpos, produzca inmunidad y reduzca los riesgos de enfermedad. Una vez que eso ya se tiene que pasar las autoridades regulatorias en México y finalmente se tendrá que producir masivamente, tener los canales de distribución, las cadenas de frío, que creo que se va a necesitar la cadena de frío, y toda una logística que no va a ser nada sencillo. Doctora. Sí, bueno, coincido con el doctor Macías, desde luego. ¿Qué se va a necesitar? Bueno, pues se necesita justo eso. Lo primero que se necesita es que se completen los estudios. El escrutinio científico, pues esa es la parte que no se puede saltar, ¿no? Lo que ocurrió hace unos días, creo, con este anuncio que hacen los rusos de su vacuna, el Sputnik V, ¿no? Que le llamaron. Esperemos que sea debut y despedida de algo similar, ¿no? En donde se anuncia irresponsablemente, y hay que decirlo, ¿no?, que hay una vacuna que está aprobada sin haber pasado por la fase 3 del escrutinio científico. O sea, eso es lamentable y esperemos que no ocurra, ¿no? Esta vacuna a la que nuestro país y la Fundación Carlos Slim han apostado, creo que es una apuesta inteligente. De las vacunas que están ahí, que han empezado a dar resultados favorables, creo que esta es una buena apuesta, o sea, pero no podemos prescindir del escrutinio científico. Tiene que terminarse los estudios para decirnos no solamente si la vacuna es efectiva, sino hay que saber con precisión la seguridad que tiene la vacuna, que esto no va a producir ningún efecto secundario mayor ni de ningún tipo para quienes la reciban. Entonces, esperemos esa parte, sí, que se complete a la brevedad y que entonces se pueda empezar a hablar de distribución y de administración de esta vacuna a la población. Se habla que esta vacuna que está elaborando AstraZeneca, doctor Macías, es una de las que ha presentado mayor eficacia hasta este momento dentro de todos los experimentos que se está haciendo en el mundo, ¿es así? Sí, de hecho, de las vacunas que están en el radar, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, yo creo que es quizás es la que tiene el mejor estudio, el estudio más serio, los mejores datos de seguridad y de eficacia en estudios previos a los estudios de aplicación humana. Y como dice la doctora, yo creo que es una muy buena apuesta. Puede fallar, es un contrato de riesgo, como tal tiene eso, tiene riesgos. Se puede llegar a perder toda la inversión, pero parece que esos riesgos están bastante bien medidos y creo que en este caso va a funcionar. Esperemos que así sea. Cuando hablamos de las dosis, doctora, se menciona que no será necesario, o no, más bien, no será suficiente una sola dosis para combatir el virus. ¿Será así o es muy prematuro hablar de esto? Es ahorita todavía muy prematuro para hablar de esto. De hecho, de eso se trata la fase 3. Se necesita completar esa fase para saber, en la fase 3, para que se entienda con claridad, lo que se hace en la fase 3 es un estudio muy amplio de miles de personas voluntarias que reciben la vacuna. Una parte recibe la vacuna, la otra parte recibe un placebo.
y esta gente, bueno, pues deambula por el mundo. En este caso, para esta vacuna, se están haciendo los estudios de fase 3, bueno, fase 2 y 3 combinada, que fue el diseño experimental que adoptaron en Reino Unido y en India. Los estudios puramente de fase 3 en Brasil y en África, en Sudáfrica específicamente. Entonces, se eligen estos países porque son países que tienen una prevalencia muy alta, o bueno, una incidencia muy alta de dispersión de los contagios, de contagios comunitarios, ¿no? Entonces, lo que se hace es incluir a estas miles de personas en el estudio, dejarlos deambular por el mundo y ver quiénes contraen o no la enfermedad, es decir, los que recibieron la vacuna versus los que recibieron el placebo, y si qué tanto duró esta inmunidad, si fue efectiva, si los protegió de infectarse, una serie de cosas. Hasta que no tengamos toda esta información, no sabremos si esta es una vacuna, como muchas que hay ahí, ¿no? Que con una sola dosis se puede adquirir inmunidad suficiente y duradera durante no solo meses, sino incluso años, o si esto se terminará convirtiendo en una vacuna tipo, tal vez una vacuna anual o con refuerzos cada 5 años, o sí, si hay un esquema particular que se necesita seguir, pero necesitamos tener esa información para estar seguros de cómo es que esto funcionará. Doctor Macías, ¿cuántas dosis vamos a necesitar? Sí, mira, no se sabe. Hay de los informes que tenemos ahora de la literatura, parece que esta vacuna es muy buena desde la primera dosis, que que induce inmunidad desde la primera dosis. Sin embargo, otra vez, cuando las vacunas ya se aplican masivamente a miles de personas, se tiene que determinar eso también. Yo creo que el estudio de fase 3 tendrá distintos brazos para ver finalmente cuál es la dosis. Hoy estaba yo leyendo, por ejemplo, de otra vacuna, y probablemente tenga el mismo comportamiento de la vacuna de RNA mensajero, que una sola dosis indujo una inmunidad buena, y pareciera que por lo menos para aquella otra vacuna, una sola dosis sería suficiente. En esta, pues estará por determinarse. Correcto. Me gustaría preguntarles ahora sobre la cobertura. Hoy justo se dan a conocer algunas publicaciones en las que se menciona que por lo menos estaríamos en la expectativa de la mitad del próximo año, con la posibilidad de tener poco más de 100 millones de vacunas ya producidas para poder suministrar. Doctora, ¿qué piensa sobre el tema? Sí, bueno, nada más para hacer una precisión. Lo que se anunció ayer por parte del gobierno en conjunto con la Fundación Carlos Slim es que se pretende en una primera fase de producción generar o bueno, producir entre 150 y 250 millones de dosis de la vacuna. Esto entre México y Argentina. Exactamente. Esta cantidad de vacunas, desde luego, se supone que estas van a ser para distribución en toda Latinoamérica, excluyendo a Brasil, ¿no? Entonces, si Latinoamérica tiene 668 millones de habitantes, para que en realidad fuera efectiva la vacunación, una estrategia de vacunación masiva, se requeriría más o menos el 70% de las personas vacunadas. Esto quiere decir que se necesitarían aproximadamente unos 467 millones de personas vacunadas. Entonces, 150 a 250 millones de dosis no alcanza para esos 467 millones, pero sí se tiene previsto que en una primera fase se hiciera esta cantidad con producciones subsecuentes, ¿no? De más lotes que pudieran permitir esto. No es algo simple. Como bien menciona ahorita el doctor Macías en una pregunta previa, es que no es solamente producirlo, no es solamente terminar los estudios, no es solamente tener ahí las dosis, es que la logística que se requiere para alcanzar esta proporción de la población, que efectivamente sean vacunados, porque no es nada más que la vacuna ahí esté, es que la logística para vacunar a esa cantidad de gente, pues no es un asunto simple. Entonces, bueno, de cualquier manera hay que entender que esto no se prevé que esté disponible para vacunación, es decir, ya al público, a la comunidad general, hasta más o menos estas fechas el año próximo. O sea, el primer semestre fue lo que se dijo, poco ambiguamente, pero primer semestre del año próximo.
Entonces, bueno, pues esperemos, si ya van a solucionar la parte de producción, estarán pensando seriamente en cómo solucionar la logística que la acompaña, ¿verdad? Doctor, si hablamos de temas de inmunidad, se ha mencionado que podría llegar a ese nivel de inmunidad sobre el virus en la segunda mitad del año 2021, ¿también puede ser? A ver, mira, es que eso depende de si va a funcionar la vacuna o no. Si no funcionara la vacuna y eso evoluciona, digamos, naturalmente, este es un virus muy peculiar. A diferencia de la influenza que cuando llega en su primer ataque, en su primera entrada u oleada, y ataca generalmente por lo menos al 30-40% de la población en la primera oleada, este virus causa estragos y en la primera oleada no se detectan anticuerpos en más de, a veces, el 10-20% de la población. ¿Qué quiere decir? Que si necesitamos una inmunidad de rebaño, de manera natural nos faltaría otro 50%. Entonces, de eso depende. Si finalmente va a haber una vacuna, pues llegaremos a esa inmunidad de rebaño con un poco más de facilidad. Pero si este virus va a evolucionar de manera natural, la única otra salvedad que podríamos tener es que haya ya lo que se dice esa materia oscura de inmunidad en la población, en donde alrededor del 30% de la gente sea de alguna manera ya inmune a este virus, y eso se sumaría a los que ya pasaron la enfermedad. Me explico. En Ciudad de México, por ejemplo, supongamos que ahora que empiece a pasar la enfermedad, el 20% de la gente ya tiene anticuerpos. Eso se sumaría a un 30% de esos que no tienen anticuerpos, pero que no son susceptibles de tener la enfermedad, que por algún motivo son resistentes a la enfermedad. Eso ya nos daría un 50% y estaríamos muy cerca de ese mágico, digamos, 60 o 80% de inmunidad de rebaño que vamos a necesitar. Si tenemos la vacuna será mucho más rápido, pero entonces todavía nos falta mucho por ver de esta enfermedad, nos falta mucho por conocer y por conocer también de la inmunidad. Hay mucho que no sabemos. ¿Cuánta gente que no estamos detectando ahora por las pruebas que tenemos, en realidad no es susceptible de tener esa enfermedad? De acuerdo con la mayoría de los estudios, hay por lo menos un 30% de la población que no es susceptible, que es resistente a esta enfermedad. Habrá de verse. Para cerrar y completar este tema de la inmunidad, doctora. En ese tema yo realmente me gusta ser como muy cautelosa en mis opiniones porque, mire, lo que es muy cierto es que sabemos muy poco todavía. Sabemos más cada día, sin duda. Lo que sabíamos en el mes de enero, en febrero, o sea, era nada comparado con lo que sabemos actualmente, desde luego, ¿no? Pero todavía estamos aprendiendo sobre la inmunidad que se genera contra el virus SARS-CoV-2 de forma natural. Y hay algunos indicios o algunos resultados de la ciencia que son muy prometedores y otros que desilusionan. Es decir, la inmunidad que se adquiere por la vía humoral, es decir, inmunidad que se refiere a la producción de anticuerpos protectores contra el virus, pues ha dejado mucho que desear y la verdad es que las últimas publicaciones sugieren que una persona que ha sido infectada por SARS-CoV-2 podría estar perdiendo casi por completo la inmunidad adquirida vía esta parte del sistema inmunológico después de 45 o 60 días de haber sido infectado. Entonces, esto se ha empezado a corroborar en cada vez más estudios, queriendo decir que alcanzar inmunidad de rebaño por esta vía mediante la inmunidad natural, pues es algo que debemos de dejar de hablar de ello, porque tal vez eso ni siquiera existe para SARS-CoV-2. Y no existe para muchas otras enfermedades, no sería la única, ¿no? O sea, esto no quiere decir que no se pueda lograr esta inmunidad comunitaria vía la vacunación, que realmente cuando se habla de inmunidad comunitaria o inmunidad de rebaño, este término jamás se ha referido a dejar a la gente infectar de forma natural, ¿no? O sea, este es un término que se utiliza para hacer cálculos relacionados con las estrategias de vacunación. Es decir, qué porcentaje de la población yo requiero vacunar para conferirle protección al resto, sin necesidad de que el 100% de la población se vacune. Doctora Jiménez Fidié, muchas gracias por estar con nosotros en Código Libre. Es un placer, ha sido un placer estar en el programa. Un placer, doctor Macías, haber compartido la mesa con usted. De verdad, un gran honor. Realmente,
Doctor Macías, muchas gracias. Seguimos en comunicación. Gusto de estar con su auditorio. Es un placer compartir la mesa con ustedes. Que Muchas les vaya gracias. muy bien. Gracias.